Listo. Hallo zusammen. Hola a todos. Listo. El día de hoy vamos a practicar fonética y practicar un poco de las oraciones en pasivo. Entonces, bueno, el texto que vamos a leer hoy se llama Kleidung, vestido. Eh, entonces, como siempre, voy a leerlo y luego le pediré el favor a eh, 4 personas de ustedes que me ayuden a leerlo. Eh, Respondemos las preguntas y a continuación haremos unos ejercicios de pasivo. Listo. Hola, Link, que apenas acaba de llegar. Entonces, te cuento, hoy vamos a practicar fonética y vamos a practicar un poco de pasivo. Entonces, bueno, empiezo, voy a leer el texto. El texto se llama Kleidung. Kleidung. Am liebsten trage ich ein T-Shirt. Der Stoff ist weich und praktisch. Das ist beim Hemd anders. Ein Hemd hat Näpfe und einen Kragen. Jeans kann man fast immer tragen. Sie passen zum Hemd und zum T-Shirt. Im Sommer sind kurze Hosen am besten. Sie sind nicht so warm wie lange Hosen oder Jeans. Frauen haben es im Sommer einfacher. Sie können ein Kleid tragen. Das ist meistens einfacher und nicht so warm. Ein Rock kann lang oder kurz sein und ist im Winter und im Sommer praktisch. Unter dem Rock trägt man Strümpfe, wenn es kalt ist. Zu Schuhen oder Stiefeln trägt man Socken. Manche Leute tragen im Sommer einen Hut als Schutz vor der Sonne. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Einen Anzug tragen viele Leute bei der Arbeit. Zu einem Anzug gehören ein Gürtel und eine Krawatte. Viele Frauen tragen ein Halstuch oder einen Schal. Eine Brille brauchen viele Leute, wenn sie schlecht sehen. Und im Sommer tragen viele Leute Sonnenbrillen. Die schützen die Augen vor der Sonne. Manche tragen auch Schmuck. Männer zum Beispiel tragen am Handgelenk eine Armbanduhr. Bei Frauen sieht man oft eine Halskette. An Regentagen benutzen die Leute einen Regenschirm. Listo, ese fue el texto. Kleidung. 4 personas que quisieran leerlo. Lina. ¿Quién más? Lirna, Hernán Darío, Luisa y una última persona. ¿Quién más? Lina, Hernán Darío, Luisa y Aline. Listo. Entonces, Lina, comencemos. Léenos, por favor, desde el título hasta Barm. Okay. Kleidung. Am liebsten trage ich ein T-Shirt. Ja? Der Stoff ist weich und praktisch. Stoff. Das ist beim Hemd anders. Ein Hemd hat Näpfe Ja? und eine Kragen. Einen Kragen. Einen Kragen. Ja? Jeans Ja? kann man fast immer tragen. Kann man. Kann man Ja? fast immer tragen. Ja? Sie passen zum Hemd und zum T-Shirt Und? und zum T-Shirt. Ja? Im Sommer sind kurze Hosen am besten. Hosen am besten. Hosen am besten. Am besten. Ja? Sie sind nicht so warm wie lange Hosen oder Jeans. Frauen haben es nicht Sommer Es im einfach. Sommer. Es im Sommer einfacher. Einfacher. Ja?
einfach. Sie können ein Kleid tragen. Das ist meistens einfacher und nicht so warm. Vielen Dank. Sehr gut. Luego sigue entonces Hernán Darío. Hernán, por favor, léenos desde Ein Rock hasta, ya te digo dónde. Ein Rock. Léenos desde Ein Rock hasta Barm. Ein Rock kann lang oder kurz sein und ist im Winter und im Sommer praktisch. Unter dem Rock trägt man Strümpfe, wenn es kalt ist. Zu Schuhen oder Stiefeln trägt man Socken. Manche Leute tragen im Sommer einen Hut als Schutz vor der Sonne. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Sehr gut, perfecto. Luego sigue entonces Luisa. Luisa, léenos desde einen Anzug, perdón, hasta Sehen. Eine Anzug tragen, Einen Anzug, einen Anzug, einen, ja, tragen viele viele Leute Leute bei der Arbeit. bei der Arbeit, ja, Zu einem Anzug ja, gehören ja, ein Gürtel, ein Gürtel, ja, ein Gürtel und eine Krawatte. Krawatte. Viele Frauen tragen ein Halstuch ja, oder einen Schal. Schal, recuerda, no tienes que decir es Schal, sino Schal, Einen Schal. ja, Eine Brille o Brille. eine Brille, die Eine Brille, las gafas, Eine Brille brauchen viele Leute, viele Leute, wenn sie schlecht, schlecht ja, sehen. vielen Dank. Y por último, Aline, léenos el resto del párrafo. Okay. Und im Sommer tragen viele Leute Sonnenbrillen. Die schützen die Augen vor der Sonne. Manche tragen auch Schmuck. Männer zum Beispiel tragen am Handgelenk eine Armbanduhr. Ja, Bei Frauen sieht man oft eine Halskette. An Regentagen benutzen die Leute einen Regenschirm. vielen Dank, Aline. Bueno, puedes leer nuevamente esta palabra. Manche? Bueno, en ocasiones, pues sí, la CH suena como una J, pero a veces es un sonido más fuerte. Entonces acá no es manje, sino manche. Manche, ¿así? Manche, ya. Tampoco tan Ok. pronunciado como decir manche, sino manche. Manche, ¿así? Exacto, algo así. Ok. Este sonido. Manche. Manche. Practica así, sí. Manche. Ay. Manche tragen auch Schmuck. Manche. Es Ya. como gie, algo así, ¿verdad? Como, Man. como cuando dices ich. Tú no dices ich, o sea, no es tan suave, sino que tú dices ich. Es como más fuerte, Ok, más aspirado. manche. Entonces no dices manje, sino manche. Manche. Exacto. Listo, vielen Dank, Aline.
¿Quién quisiera leer? Ah, bueno, antes de leer las preguntas, voy a traducir el texto. Y mientras tanto, váyase apuntando a alguien que quiera leer las preguntas. Bueno, am liebsten trage ich ein T-Shirt. Prefiero llevar, o lo que más prefiero llevar es una camiseta. Der Stoff ist weich und praktisch. El material es suave y práctico. Das ist beim Hemd anders. Eso es diferente con la camisa. Hemd, camisa. Ein Hemd hat Knöpfe und einen Kragen. Una camisa tiene botones y un cuello. Listo. Una camisa tiene botón, ein Hemd hat Knöpfe und einen Kragen. Una camisa tiene botones y un cuello. Jeans kann man fast immer tragen. Los jeans se pueden llevar casi siempre. Sie passen zum Hemd und zum T-Shirt. Perdón. Ellos se ajustan a la camisa y a la camiseta. In Sommer sind kurze Hosen am besten. En el verano, los pantalones cortos son lo mejor. Sie sind nicht so warm wie lange Hosen oder Jeans. Ellos no son tan calientes como los pantalones largos o los jeans. Frauen haben es im Sommer einfacher. Las mujeres, digamos, lo tienen más fácil en el verano. Sie können ein Kleid tragen. Ellas pueden llevar un vestido o vestir un vestido. Sie können ein Kleid tragen. Se pueden llevar un vestido. Das ist meistens einfacher und nicht so warm. Eso es la mayoría de veces más fácil y no tan caluroso. Ein Rock kann lang oder kurz sein und ist im Winter und im Sommer praktisch. Una falda puede ser larga o corta y en el invierno, y es práctica en invierno y verano. Unter dem Rock trägt man Strümpfe, wenn es kalt ist. Bajo la falda se puede llevar medias si hace frío. Zu Schuhen oder Stiefeln trägt man Socken. Para los zapatos o las botas se ponen medias. Bueno, aquí hay una diferencia. Nosotros en Colombia no diferenciamos, pero sé que en países como México, Aline nos corregirá si hay una diferencia entre calcetines y medias. Entonces, estos, los primeros, Strumpfe, son las medias, como las que utilizan las mujeres que son, digamos, de cuerpo entero, de todas las piernas, ¿cierto? Y Socken son los calcetines. Sí, es porque si uno dice que utiliza medias, por ejemplo, en México, creo que se burlarían de uno porque creen que está utilizando medias de mujer. Entonces, Strumpfe es como esas medias para mujeres, calcetines, y Socken son las medias que todos utilizamos con los zapatos. Manche Leute tragen im Sommer einen Hut als Schutz vor der Sonne. Algunas personas llevan en el verano un sombrero como protección frente al sol o como protección ante el sol. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Una gorra mantiene en el invierno la cabeza caliente. Mantiene la cabeza caliente en el invierno. Einen Anzug tragen viele Leute bei der Arbeit. Un traje lleva mucha gente en el un traje es utilizado por mucha gente en el trabajo. Zu einem Anzug gehören ein Gürtel und eine Krawatte. A un traje pertenece una correa, un cinturón y una corbata. Viele Frauen tragen ein Halstuch oder einen Schal. Muchas mujeres llevan un Halstuch, un pañuelo o una bufanda.
einen Schal. Eine Brille brauchen viele Leute. Unas gafas, mucha gente necesita unas gafas. Wenn sie schlecht sehen, cuando ellos ven mal. Und im Sommer tragen viele Leute Sonnenbrillen. Y en el verano, mucha gente utiliza gafas de sol. Die schützen die Augen vor der Sonne. Ellas protegen los ojos frente al sol. Manche tragen auch Schmuck. Algunos llevan también joyería. Männer zum Beispiel tragen am Handgelenk eine Armbanduhr. Los hombres, por ejemplo, llevan en su muñeca un reloj de muñeca, un reloj de mano. Bei Frauen sieht man oft eine Halskette. Para las mujeres se ve con frecuencia un collar. A Regentagen benutzen die Leute einen Regenschirm. En los días de lluvia, la gente utiliza una sombrilla, un paraguas. Listo, ese fue el texto. Como verán, muchas palabras sobre el vestido. ¿Cierto, Aline, que lo que dije sobre las medidas es cierto? Pues a mí una vez me hicieron una broma porque estuve en México y dije que dormía por el frío con medias y pues todos se burlaron de mí. Entonces, nunca lo voy a olvidar. Listo. Pregunta 1. Was gehört zu einem Hemd? Bueno, ¿quién quiere leer las preguntas primero? ¿Quién quiere leer las preguntas? ¿Quién? ¿Quién quiere leer de los que no hayan leído? ¿Una persona que quiera leer las preguntas? Listo, Hernán. Entonces, Hernán, bueno, tú ya leíste, pero bueno, ya que no hay más voluntarios, entonces comienza leyendo la pregunta 1. Was gehört zu einem Hemd? A. Strümpfe und Socken. B. Gürtel und Hut. C. Knöpfe und Kragen. D. Krawatte und Gürtel. Vielen Dank. ¿Qué pertenece a una camisa? A. Medias y calcetines. B. Gürtel, correa, cinturón y sombrero. C. Botones y cuello. D. Corbata y cinturón. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto. C. Knöpfe und Kragen. Listo. Pregunta 2, Hernán. Wie kann ein Rock sein? A. Kurz. B. Warm. C. Einfach. D. Weich. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo puede ser una falda? A. Corta. B. Caliente. C. Fácil. Y D. Suave. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la A. Pues también puede ser la D, pero según el texto, tiene más sentido la A. Listo, Hernán. ¿Cuál es la pregunta 3? Denos, por favor. Was tragen Frauen im Winter unter dem Kleid? A. Stiefel. B. Strümpfe. C. Schal. D. Socken. Pregunta 3. Was tragen Frauen im Winter unter dem Kleid? ¿Qué llevan las mujeres en el invierno bajo el vestido? A. Stiefel, botas. B. Strümpfe, medias. Strümpfe,
Sí, medias, shal, pañuelo, bufanda, o D, soquen, calcetines. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la B, Strumpe. Listo, Hernán, léenos por favor la pregunta 4. Was gehört zu einem Anzug? A. Halskette und Schal. B. Krawatte und Gürtel. C. Brille und Gürtel. D. Brille und Hut. Listo, gracias. Was gehört zu einem Anzug, que pertenece a un traje? A, collar y bufanda. B, corbata y correa. C, gafas y correa. D, gafas y sombrero. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la B. Krawatte und Gürtel. Listo, Hernán, la 5. Was trägt man im Winter auf den Kopf? A. Sonnenbrille. B. Schal. C. Mütze. D. Schmuck. Was trägt man im Winter auf dem Kopf? ¿Qué se lleva en invierno sobre la cabeza? A, gafas de sol. B, bufanda. C, gorra. Y D, joyería. ¿Cuál es la respuesta correcta? No, exacto, la C. Mütze. Mütze. Y por último, Hernán, léenos la pregunta 6. Welchen Schmuck tragen Männer? A. Armbanduhr. B. Regenschirm. C. Handschelle. D. Gürtel. Listo. Welchen Schmuck tragen Männer? ¿Qué joyería llevan los hombres? A, Armbanduhr, reloj para la muñeca, reloj de mano, más bien. B, Regenschirm, sombrilla. C, Handschelle. Handschelle es esposas. Y D, Gürtel, correa. ¿Cuál es la respuesta correcta? Exacto, la Armbanduhr, reloj de mano. Listo. Ahora vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Übung. Tenemos una oración. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Una gorra mantiene en el invierno la cabeza caliente. Entonces, ¿cuál es digamos, la tarea? Übersetzen Sie diesen Satz in die verschiedenen Formen von Passiv. Traduzca esta oración las diferentes formas de pasivo. Y vamos a recordar acá las diferentes formas de pasivo. Tenemos primero en presente, wird gerufen, necesitamos el verbo werden y el participio zwei. Pretérito, wurde gerufen en el ejemplo, necesitamos el verbo werden, pero en pretérito, más el participio zwei. En perfecto, necesitamos el verbo auxiliar sein en presente, el participio zwei y el verbo worden al final. En pluscuamperfecto necesitamos el verbo auxiliar sein en pretérito, el participio zwei y el verbo worden al final. En futuro eins necesitamos el verbo werden conjugado en presente como verbo auxiliar, el participio zwei y el verbo werden en infinitivo al final. Y cuando tenemos verbos modales, aunque este no es el caso, este no lo haríamos, pues necesitamos el verbo modal, el participio zwei y al final el verbo werden. Listo, entonces vamos a hacerlo todo menos con el modal verb. Bueno, permítanme un momento, ya les digo cómo es el verbo halten en participio zwei.
el verbo halten en participes by es gehalten. Gehalten es el que tenemos que tener en cuenta para poder hacer la traducción de las frases. Entonces empecemos una por una. Hagamos esa oración en presente. Entonces, esta es una oración en activo. Necesitamos pasarla en primer lugar a presente. Perdón. ¿Cómo sería esa oración en presente? En el pasivo, perdón, sí, en presente, en pasivo. Recordemos que necesitamos el verbo werden conjugado en presente y el participes by. Bueno, recordemos de nuevo el pasivo. ¿Para qué sirve el pasivo? Cuando nosotros traducimos una oración en pasivo, lo que estamos haciendo es quitándole protagonismo al sujeto de la oración en activo. Es decir, en activo hay un sujeto de la oración. En este caso, ¿cuál es? Eine Mütze. En pasivo realmente lo que importa es el objeto o el sujeto sobre el que cae la acción. En este caso, la cabeza. Entonces, en este caso, el sujeto tiene que ser diferente. Exacto. Entonces, en este caso, el sujeto va a ser der Kopf. Claro, muy bien, Tatiana. ¿Por qué der Kopf? Porque como le estamos pasando a pasivo, entonces el sujeto cambia. Y en este caso ya no tenemos que utilizar el acusativo, sino el nominativo, porque está iniciando apenas la oración. Todavía no hay un objeto directo. Entonces no utilizamos al principio de la oración el acusativo. La oración tal como la construye Hernán Darío está casi correcta, pero tiene un pequeño error. ¿Cuál? Recordemos que las oraciones principales tienen una estructura. ¿Cuál es esa estructura? El verbo auxiliar en la segunda posición y el otro verbo al final. Entonces, transformen la oración que está, con eso que acabo de decir, la oración que hizo Hernán Darío y tendrán la oración correcta en el presente, en pasivo. Es decir, der Kopf, der Kopf wird sehr gut im Winter im Winter. Recordemos que cuando queremos mencionar la oración digamos, el sujeto de la oración en activa, pasa ya no a ser el sujeto de la oración, sino a ser un complemento y tenemos que utilizar una preposición. ¿Cuál es esa preposición? Si quisiéramos hacerlo completa la oración, ¿qué preposición tenemos que utilizar? Recordemos, una preposición que se utiliza, exacto, exacto, no sé quién lo dijo, pero exacto, esa es la preposición, pon. Pon, ya sabemos que Mütze es femenino, entonces, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo tendríamos que poner Mütze ahí? Casi correcto, Hernán, pero recuerda que es, exacto, que es dativo, pero recuerda que además de ser dativo es femenino. Entonces, ¿cómo sería ahí? No es einem, que sería, eso sería para masculino o para neutro. ¿Cómo es el femenino? Recordemos. Está cerquita. ¿Quién recuerda cómo es el artículo indeterminado femenino en dativo? Positivo.
Exacto, Cristian. Eine. Entonces, von einer, perdón, eine Mütze. Der Kopf wird im Winter. Puse Winter dos veces, qué tonto. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm. Y el verbo en participes by gehalten. Esa sería la oración completa en el presente en pasivo. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten. La cabeza es mantenida caliente en el invierno por una gorra. Ese es el presente. Si quisiéramos, entonces ya pasemos del presente a el pretérito. Es la misma estructura. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el verbo werden ya no va a estar conjugado en presente, sino en pretérito. ¿Cómo sería esa oración entonces? ¿Cómo sería? Es la misma estructura, solamente cambia una cosa pequeñita, y es que el verbo auxiliar werden ya no se conjuga en presente, sino en pretérito. ¿Cómo sería entonces esa oración? Solamente cambia una cosita. Un verbo y el resto de toda la oración se mantiene igual. ¿Cuál sería ese verbo? ¿Cómo sería? Exacto, Carolina Juntke. Entonces sería exactamente igual, salvo que con el verbo cambiado. Entonces sería der Kopf wurde im Winter von einer Mütze warm gehalten. Der Kopf wurde im Winter von einer Mütze warm gehalten. Solamente cambia el verbo auxiliar. Ya no está conjugado en presente, sino en pretérito. Y traduciría algo así como la cabeza fue mantenida caliente en invierno por una gorra, en el pasivo, ¿cierto? Entonces, ahora ya hicimos el presente, el pretérito, ahora vamos a hacer el perfecto. ¿Qué pasa con el perfecto? Recordemos, en activo, yo necesito para el perfecto un verbo auxiliar, que puede ser el verbo auxiliar haben o el verbo auxiliar sein, y al final el verbo en participes by. Cuando lo pasamos a pasivo, recordemos que el verbo haben como verbo auxiliar desaparece por completo y solamente podemos utilizar como verbo auxiliar el verbo sein. Entonces necesitamos para el pasivo en el perfecto el verbo sein conjugado, luego el verbo en participes by y al final el verbo worden. ¿Cómo sería esa oración entonces? ¿Cómo sería? Primero, ¿qué verbo deberíamos utilizar ahí? ¿Cómo sería el verbo auxiliar? ¿Qué verbo auxiliar debemos utilizar? Iniciando esa oración. Exacto, Tatiana, muy bien. El verbo sein, recordemos, no hay otra opción. Es el único que podemos utilizar cuando es en el pasivo. En el perfecto. Pasivo perfecto. Entonces, der Kopf ist im Winter von einer Mütze
Warm. Luego, ¿qué necesitamos? El verbo en partícipes by, gehalten. Y al final, ¿qué debemos poner? Worden. Sehr gut, Hernán y Tatiana. Worden. Der Kopf ist im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. La cabeza ha sido mantenida caliente en el invierno por una gorra. Listo. Ya tenemos el perfecto. Ahora vamos con el pluscuamperfecto. Listo. ¿Cómo es el pluscuamperfecto? En el presente, perdón, en el presente no, en el activo, cuando yo voy a construir el pluscuamperfecto, necesito un verbo auxiliar, que puede ser el verbo haben o el verbo sein, en pretérito, y al final un verbo en partícipes by. Listo, cuando lo pasamos a pasivo, pasa lo mismo, ¿cierto? Que no podemos utilizar el verbo haben como auxiliar. Entonces solamente podemos utilizar el verbo sein, pero ya no lo conjugamos en presente, sino que lo conjugamos en pretérito. Después de eso, utilizamos el participes by y al final el verbo worden. Entonces aquí la única diferencia es en el verbo auxiliar. ¿Cómo sería entonces esa oración en pluscuamperfecto? Solamente cambia un verbo. ¿Cuál? ¿Cómo sería el verbo que tenemos que cambiar ahí? Tenemos que cambiar ist por otro verbo. Exacto, muy bien, Lina. Der Kopf war im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. Exacto, el verbo war. Entonces cambiamos ist por war. Der Kopf war im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. Exacto. Der Kopf war im Winter von einer Mütze warm gehalten worden. La cabeza fue mantenida caliente en invierno por una gorra. Sería como la traducción. Listo. Entonces ya tenemos el pluscuamperfecto. Vamos al Futur 1. ¿Qué necesitamos para el Futur 1? En la voz activa necesitamos el verbo auxiliar werden, conjugado en presente, y al final un verbo en infinitivo. Bueno, en pasivo, ¿qué necesitamos? Nuevamente el verbo auxiliar werden conjugado en presente, luego el verbo en participes by y al final el verbo werden en infinitivo. Es sencillo. ¿Cómo sería entonces esta oración? ¿Cómo sería? Tenemos la de Lina. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten werden. Perfecto. Esa es la estructura. Wird im Winter von einer Mütze warm gehalten werden. ¿Cómo traduciría? Sería como algo así como la cabeza será mantenida caliente en el invierno por una gorra. Ese sería el pasivo del Futur 1. Bueno, en esta tablita nos sale el Futur SBY, pero vamos a hacer el Futur SBY. ¿Cómo es el Futur SBY? Necesitamos nuevamente aquí en el verbo auxiliar, el verbo werden. Luego, el verbo en participes by. Al final, pues bueno, casi penúltimo. Luego, el verbo worden. Y finalmente, el verbo sein. Entonces voy a escribírselas acá, ya que no está en la tablita. ¿Cómo sería esta oración en Futur SBY? Aquí. Der Kopf wird im Winter
von einer Mütze warm gehalten worden sein. Todas las oraciones del futuro es by, que sea en pasivo, que sean oraciones principales, van a terminar con el verbo sein. Der Kopf wird im Winter von einer Mütze warm gehalten worden sein. La cabeza habrá sido mantenida caliente en el invierno por una gorra. Listo, y acá tenemos todas las formas del pasivo. Tatiana, sí, al final van, pero esa, ¿cierto? Solamente las de future es by. Las otras, pues ya acabamos de ver la estructura, pero las de future es by siempre terminan con el verbo sein, porque recordemos que las oraciones en pasivo, cuando requieren un verbo auxiliar, no pueden utilizar el verbo haben. No existe el verbo haben como verbo auxiliar en el pasivo, solamente el verbo sein. Por eso siempre van a terminar con el verbo sein. Siempre y cuando sean oraciones principales, o sea, en pasivo, pero oraciones principales. Si son subordinadas, pues, ¿qué estructura va a tener? Simplemente se va a mantener la estructura, salvo que el verbo que va en la segunda posición, en esa oración, que es principal, si fuera una oración subordinada, estaría al final. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta oración del future es by, si fuera una oración subordinada, este verbo wird estaría acá después del verbo sein, y el resto de la estructura se mantiene igual. Sería algo así como der Kopf im Winter von einer Mütze warm gehalten worden sein wird, si fuera una oración subordinada. Pasa lo mismo con cualquiera de estas estructuras. Si son una oración subordinada, entonces el verbo que está en la segunda posición, o sea, se mantiene toda esta estructura, pero este verbo de la segunda posición se pone al final. Y ya, ahí ya tenemos la estructura de la oración subordinada en pasivo. ¿Alguna pregunta? Siempre se conjuga, bueno, no sé cómo se diga, de la voz activa a la voz pasiva siempre se hace con el pronombre er, o sea, hablando de él. No, 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 no. No. No sé. Ah, bueno, al principio de la oración, pues obviamente lo que usualmente es la tercera persona, porque es sobre lo que recae la acción, pero pues obviamente puede ser otro pronombre. Lo que tenemos que tener en cuenta no es tanto el pronombre que utilizamos al principio, como tratar de entender primero cuál es el objeto sobre el que recae la acción en la oración en activo. Entonces, recordemos, en activo, todas las oraciones, digamos, tienen un sujeto. ¿Qué pasa? En activo, ese sujeto es el que tiene el protagonismo. Cuando transformamos esa oración del activo al pasivo, ya ese sujeto no va a ser el sujeto de la oración. ¿Cuál va a ser el sujeto de la oración? El objeto sobre el que recae la acción en la oración en activo. Entonces, por ejemplo, esta oración. Eine Mütze hält im Winter den Kopf warm. Una gorra mantiene en el invierno la cabeza caliente. En este caso, ¿qué realiza la acción? La gorra, ¿cierto? Que mantiene la cabeza caliente. Entonces, ¿sobre qué recae la acción? Sobre la cabeza. Entonces, si en la oración tienes que este objeto corresponde a la tercera persona, pues obviamente cuando traduzcas esta oración al pasivo, pues vas a empezar utilizando la tercera persona. Si se da el caso de que sea otra cosa, pues vas a utilizar otro caso. O sea, siempre, profe, sobre el objeto. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el activo y el pasivo? El activo, el sujeto de la oración es quien realiza la acción. En el pasivo, el sujeto de la oración es sobre el objeto sobre el que recae la acción. Esa es la diferencia. Entonces, dependiendo del objeto sobre el que recae la acción, vamos a empezar la oración. Si, por ejemplo, resulta que aquí el sujeto o el objeto sobre el que recae la acción es un pronombre como tú o como yo, pues entonces la oración va a empezar aquí con ese pronombre. Entonces, por eso no siempre es tercera persona. Usualmente, por lo general, vamos a referirnos en pasivo
a cosas de tercera persona, porque es lo más usual, pero puede ser el caso eh, que sea otro pronombre. Sí, sí quedó claro, Tatiana. Ja, danke. Lere. Vite. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que no hay otra pregunta, entonces les voy a compartir un poema acá en el enlace del chat para que lo escuchen. Ya nos queda poco tiempo como para que lo leamos todos, entonces lo voy a leer. Igual ustedes tienen el poema ahí para que lo escuchen y sigan practicando. Les voy a poner la pantalla. Se llama, es un poema de Max Solek y el poema se llama An einen Vorgeborenen. ¿Sí lo pueden ver? La pantalla. ¿Ya? Listo. Entonces lo voy a leer y pues ya ustedes lo escucharán en la voz del poeta, que es mucho más bonita que la mía. An einen Vorgeborenen, aquel que nació antes. Eins. In die Städte kam ich zur Stunde der Hochzeiten, als da Freude herrschte unter den Menschen. Ich tanzte mit ihnen, schlief unter den Stummen, ohne Sprache, den Mund voll gestopft mit Brücken. Die Kraft meiner Arme ging in Koffern, trug ich die Angst. 2. Es ist wahr, ich tauchte im großen Meer, verlor mein Haar dabei. Getragen von Glück, als das Aussetzen, war ich unterwegs. Die Hoffnung dünn wie ein Blatt im Wald. Ich rede von Bäumen, rede ich. Und kann den Weg nicht finden zu den Häusern aus Luft. 3. Wirklich, ich lebe in Zeiten, wo die Unglücklichen nicht mehr weinen, wir einfach weiterschreiben. Überall die Finger am Abzug, wer kann da noch freundlich bleiben, was hilft es wozu? Sind wir geworden am Ende der Eismeere, wohin die Straßen führten. 1. Llegué a las ciudades a la hora de las nupcias, cuando allí reinaba la alegría. Entre los hombres, bailé con ellos, dormí entre los mudos, sin lenguaje, la boca llena, atiborrada de puentes. La fuerza de los brazos se me fue en maletas, llevé el miedo. Es verdad, me sumergí en el océano, perdí el pelo entonces. Llevado por la fortuna, cuando cesó, yo ya había partido. La esperanza delgada como una hoja en el bosque. Hablo de árboles, hablo, y no puedo encontrar el camino a las casas del aire. 3. De verdad, vivo en tiempos donde los desafortunados no lloran más. Nosotros tan solo seguimos escribiendo. Por doquier, los dedos en el gatillo. ¿Quién puede permanecer afable? ¿De qué sirve? ¿Para qué nos hemos convertido en el extremo del mar de hielo? ¿A dónde llevaban las calles de mi tiempo? Listo. Ese es el poema. An einen Vorgeborenen de Max Solek. Listo. Muchísimas gracias. Voy a detener la presentación. Y pues les pido que por favor le escriban a Alexander para que tengan más información de cómo vamos a seguir la siguiente semana. Les recuerdo que pues vamos a ser un poquito más exigentes porque vamos a hacer pruebas. El objetivo es pues que se puedan certificar. El material de clases va a estar subido cada semana, el material de toda la semana. Y pues obviamente van a haber como cosas extra. Entonces va a estar bien. Listo, muchísimas gracias.